Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de Historia del siglo XX. Ya estamos como eh, en el, ya estamos a punto de terminar el primer corte, ya estamos a punto de eh, evaluar todo lo que hasta el momento hemos visto. En la clase de hoy vamos a hablar sobre un fenómeno que partió la historia del mundo moderno en dos, al igual que el que vimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre esa gran guerra que es en parte consecuencia de los acuerdos de Versalles de la Primera Guerra Mundial, que terminaron con la Primera Guerra Mundial, porque generó en el pueblo alemán un sentimiento de descontento, de resentimiento, eh, sobre respecto de las demás potencias europeas, específicamente respecto de Francia y de Inglaterra, y que trajo consigo el nacimiento o el surgimiento más bien de una figura que es una figura polémica, eh, no muy querida en el mundo, que es la figura de Adolf Hitler, el Führer alemán que llevó al poder al Partido Nacional Socialista y que eh, pues nos va a guiar por el camino de la Segunda Guerra Mundial. Estoy teniendo problemas con mi internet, sí, les pido disculpas de antemano, no sé qué está pasando. Laura estaba diciendo que estamos llegando ya a un momento del corte donde pues tenemos que evaluar. Ya hicimos un quiz y ahora pues hoy vamos a hacer un taller en clase para evaluar su capacidad analítica y reflexiva. Siempre que no me escuchan me van contando y yo repito porque estoy teniendo hoy muchos problemas con mi internet. Pero pues como siempre, lo primero que vamos a hacer en la clase de hoy es arrancar con este análisis de prensa, con estas noticias que nos han llamado la atención, eh, con estos hechos que también nos sirven o son buenos para analizar desde una perspectiva de la historia. Entonces vamos a darle la palabra a Edwin, que es quien tiene la mano levantada, y arrancamos con el análisis de prensa. Que participaron en esta reflexión de análisis de prensa. Este es el objetivo. Lo que yo quiero es que ustedes fomenten, creen y fortalezcan su pensamiento crítico, su construcción crítica de argumentos que les permitan hacer análisis desde su profesión y desde su rol como ciudadanos. Siguiendo con la clase, vamos a escuchar a Mayra con una corta relatoría de la sesión de la semana anterior. Mayra nos va a contar qué hicimos, qué dijimos, qué hablamos y a qué conclusiones llegamos. Mayra, buenos días, adelante. Buenos días, profe. ¿Profe, puedo compartir pantalla? Claro, ya dejo de compartir yo y te doy el permiso a ti. Listo, Muchas ya puedes gracias. compartir. Un momento, es que el internet está un poco lento hoy. Tranquila. Creo que hoy es el Día Mundial de tener problemas con el internet. Bueno, pues no cargo el material, pero... bueno, pues la relatoría de la clase anterior. Los datos generales, pues el módulo 3 correspondiente al martes 17 de agosto del 2021.
a la electiva Historia del siglo XXI con la docente María Isabel Cadrasco y pues somos el grupo 36. En primer lugar, se realizó un análisis de prensa en la cual los compañeros realizaron el análisis de dos noticias, una de carácter internacional respecto a lo ocurrido en Kabul, Afganistán, y la otra de carácter nacional sobre la entrevista que realizó Francisco Rose a Uribe Vélez. En un segundo escenario, hablamos sobre la Primera Guerra Mundial, que sucedió, pues, que tuvo como escenario Europa en 1914 hasta el año 1918 y fue protagonizada pues, por dos bloques, la Triple Alianza, conformada por el Imperio Alemán y Austria-Hungría, y el Triple Entente constituido por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, olvidando que posteriormente unos países se mantuvieron neutrales, otros se unieron y otros cambiaron de bando. Entonces, bueno, las luchas por el poder implican luchas por el dominio territorial. Los antecedentes son el imperialismo y colonialismo europeo, dominación política, económica, militar, fomentaron el dominio de Europa sobre todo el mundo, ya que había una diferencia demográfica, tecnológica e industrial, y el poder en Europa no era uniforme, ya que Francia y Reino Unido poseían una gran ventaja porcentual en la mano de obra capacitada y en industria, y esto fomentó tensiones entre potencias europeas. Segundo, también los sistemas de alianza. Esto consistió en los esfuerzos que realizaron para mantener equilibrado aquel poder. Tercero, la paz armada, que se caracterizó principalmente por el desarrollo de la industria bélica y las potencias en la creciente tensión en las relaciones nacionales e internacionales. En esta guerra se utilizaron armas de largo alcance y las estrategias militares cobraron gran importancia. Cómo, cuándo y dónde pelear determinaron muchas de las victorias y de las derrotas. También es necesario decir que se utilizaron diferentes técnicas aéreas, marítimas y terrestres. También como escenarios estuvo el frente oriental, el frente occidental, y pues en 1917 cuando ingresó Estados Unidos y pues la superioridad en armas. También otro antecedente sería la guerra ruso-japonesa, donde Japón venció por primera vez a Rusia, donde se sentó pues aquel precedente y aquellos conflictos de equilibrios de poderes, como por ejemplo la guerra de los Balcanes, que estaban situadas entre 1912 y 1913, y el gran detonante que fue el atentado de Sarajevo el 28 de junio de 1914, al heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, al archiduque Francisco Fernando y a su esposa Sofía, por parte de la Mano Negra, una organización militar con tintes nacionalistas. Austro-Hungría era uno de los imperios más grandes del momento, y pues el 28 Austria-Hungría fue respaldada por la Triple Alianza y le declaró la guerra a Serbia, que era respaldada por el Triple Entente. Entonces, pues las consecuencias de gran cantidad de pérdidas y de bajas civiles y militares, aquellos costos de destrucción que fueron posteriormente asumidos por Alemania después de la firma del Tratado de Versalles entre el año 1919 y 1920, aquellos cambios de las fronteras nacionales, la desaparición de imperios centrales como el imperio austrohúngaro, el alemán y el ruso, en la constitución de Polonia, después de la dominación alemana, efectos sobre la salud de carácter físico y psicológico, y pues ya en otro segundo instante, ya desde los años 20, ya como este periodo de prosperidad económica, un gran crecimiento exponencial, en la cual se vieron beneficiados varios países después de la posguerra. En este momento, New York se considera como el principal centro financiero
después de ese nuevo orden mundial que se alteró después de la guerra, con antecedentes como en el 1929, con el Jueves Negro, la caída de Wall Street y bueno, la Gran Depresión del 99, o el crack del 99. Entonces, donde esto se originó que la compraventa de acciones, pues las personas que tenían intervención en este mercado tenían gran cantidad de beneficios sin explicación alguna. Es un fenómeno estudiado actualmente. eh, Se realizaron una venta masiva de acciones por el miedo de no volver a obtener ganancias. Entonces, pues bueno, esto originó la caída. Esto derrumbó la economía de Estados Unidos, generó una gran crisis laboral por el cierre de empresas y las pérdidas de empleo. En esta, en esta situación, pues el presidente Roosevelt hizo con el miedo de la intervención del Estado, esto queda un poco en contra con aquellas características del capitalismo. Y también hablando de cómo fue en una época de bonanza, también podemos hablar de cómo en Alemania y países de Europa que estaban beneficiados por aquellos créditos que Estados Unidos eh, realizaba para mejorar su economía, se vieron también afectados. Este momento para Alemania fue un momento crucial porque aquí se gestó aquel social nacionalismo que posteriormente daría paso a la Segunda Guerra Mundial, ya que esa inestabilidad política y las diferentes eh, consecuencias que trajo para Alemania económicas, también, o sea, con los 14 puntos de Wilson, en la cual se efectuaron reorganizaciones de las fronteras, la prohibición de la diplomacia secreta, la reducción del armamento, la creación de las sociedades, que cual su objetivo era evitar nuevos enfrentamientos, falló. El pago de reparación de guerra que fue terminado de pagar en el año 2010 fueron antecedentes muy importantes que estarían quizás otro de los conflictos bélicos más importantes pues visto hasta ahora. Muchas gracias, Mayra, por ese resumen que nos hiciste de lo que conversamos la semana pasada en clases. Si hay alguien que quiera hacer la relatoría de esta semana, me puede escribir al chat y lo escuchamos la otra semana. Ya hablamos de la Primera Guerra Mundial, pero ahora toca hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global mucho más grande que el que se sucedió entre 1914 y 1918. Este sucedió entre 1939, perdón, y 1945, y nuevamente se le denomina guerra mundial porque estuvieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias. Cuando digo todas las grandes potencias me refiero a Alemania, las grandes potencias europeas de la época, que eran Alemania, Francia, Inglaterra, la antigua Unión Soviética y las grandes potencias o las grandes potencias, la gran potencia de Oriente, que era Japón, y la potencia naciente de América, que eran los Estados Unidos. De una u otra manera, todos los estados del mundo tuvieron o crearon o se pusieron del lado de alguno de los dos bandos, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. La Segunda Guerra Mundial fue la contienda bélica más grande de la historia. Se movilizaron cerca de 100 millones de militares y se declaró un estado de guerra total, en donde los países involucrados en la guerra destinaron capacidad económica, militar, científica, técnica, tecnológica y de servicio a la guerra. ¿Qué fue lo que pasó? Que aquí también se borró o se erradicó esa distinción entre civiles y militares. Aquí morían personas, en esta guerra morían personas sin importar si eran civiles, sin importar si eran militares, sin importar si estaban en un bando, si estaban en otro. En parte, también como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de la gran cantidad de muertos que hubo, de personas civiles, inocentes que murieron, se crearon
o se llegaron a los acuerdos, a las convenciones de Ginebra del derecho internacional humanitario o de lo que conocemos como el derecho de la guerra, para prevenir que esto volviera a suceder en algún punto de la historia. ¿Quiénes se enfrentaron entonces? Las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón, contra los aliados de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido, la antigua Unión Soviética, Francia Libre y los Estados Unidos. ¿Por qué digo Francia Libre? Porque en algún momento Alemania ocupó parte de Francia y a esto se llamó la Francia de Vichy, y esta Francia pues hacía parte de las potencias del eje. Gracias, Edwin, por hacer la relatoría de esta clase para la semana que viene. ¿Cuáles fueron los dos grandes antecedentes de la guerra o tres grandes antecedentes de que todos entraran en guerra? Primero, en Occidente, la invasión alemana de Polonia. Y en Oriente tenemos dos grandes antecedentes. El primero es la invasión japonesa de China y el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor en Hawái. ¿Cómo así que la invasión japonesa, cómo así que la invasión alemana de Polonia? Pues, como les dije al principio de la clase, la Segunda Guerra Mundial también surge producto de todos esos sentimientos de rabia, de indignación, de dolor del pueblo alemán, porque prácticamente, aunque la Primera Guerra Mundial no la inició Alemania, aunque fue todo un invento de Austria-Hungría o la declaratoria de guerra contra Serbia, la da Austria-Hungría después del asesinato de Francisco Fernando, fue al gobierno alemán o fue a Alemania a quienes las potencias aliadas en los tratados de Versalles le dijeron: usted tiene que hacerse cargo totalmente de pagar lo que sucedió en esta guerra. Entonces, claro, Alemania estaba en una medianamente crisis económica, con un pueblo indignado, un pueblo herido en su sentimiento nacional, y esto le da pie a un señor que se llama Adolf Hitler para tomarse el poder y decir, bueno, vamos a restaurar el honor, el orgullo de los alemanes y vamos a ganar esta guerra. Alemania decide invadir Polonia porque invadir Polonia también era una manera de invadir la antigua Unión Soviética, y el objetivo principal de Hitler era llegar a dos lugares. Primero, a París, y segundo, a Moscú. Bueno, a San Petersburgo, que era donde quedaba hasta entonces la capital del antiguo imperio ruso. Y en Oriente teníamos a Japón, que había terminado de pelear una guerra con Rusia, la primera guerra ruso-japonesa, y estaba invadiendo territorios de toda esta región del mundo. Había invadido en su momento Corea, había invadido la Manchuria China, pero cuando llega a China, todo el mundo entra en un estado de conmoción porque pues hasta el momento nadie se había metido con este país que era completamente desconocido para todos y todas en el mundo. Y pues por supuesto, como ustedes lo saben, quizá el principal aliciente o la principal causa que tuvo el ingreso de Estados Unidos a la guerra fue el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Hay una película muy bonita, muy romántica, que se llama Pearl Harbor, que cuenta una historia de amor mientras sucede todo esto de la Segunda Guerra Mundial y del ataque a la base japonesa de Pearl Harbor. Se las recomiendo un montón. Entonces, vamos a hablar de la guerra en cuatro frentes: la guerra en Europa, la guerra en Asia, la guerra en África y la guerra en América. ¿Por qué vamos a seccionar la guerra por continentes? Porque, bueno, técnicamente la guerra se llevó a cabo en Europa. Hubo uno que otro enfrentamiento en Asia, hubo uno que otro enfrentamiento en África, donde había un sistema de colonialismo europeo bastante fuerte, y los países de América no se vieron tan involucrados en la guerra porque América Latina quedaba muy lejos en ese momento de todo el epicentro de la guerra, pero se dice que muchos nazis vinieron a exiliarse a algunos países de América Latina en su huida de las tropas aliadas. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, como usando un pretexto de no, es que los polacos atacaron un puesto fronterizo con Alemania y tenemos que defendernos. Alemania no va a permitir que
otra vez se vuelven a burlar de nosotros. Hasta ese entonces, la Unión Soviética era medianamente aliado de Alemania. Invadió Polonia el 17 de septiembre del mismo año y pues Polonia no podía aguantar dos ataques a la vez. Así que Polonia decidió rendirse, la Unión Soviética se retiró y Alemania se instaló en Polonia, y de allí que hayan empezado las persecuciones contra los judíos, contra todo tipo de personas que no representaban los valores de lo que Adolf Hitler llamaba la raza aria. Hay una película, yo para todos estos temas de guerras, conflictos y demás, siempre recomiendo películas que aunque tienen mucho de ficción, también muestran ejemplos de son basadas en la vida real y muestran como todos los vejámenes a los que fueron sometidas las personas durante la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente sobre la invasión alemana de Polonia hay una película muy bonita que se llama El pianista, que narra la historia de un pianista en el gueto de Varsovia, en la Varsovia ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que esto nadie se lo tomaba en serio. Nadie se tomaba en serio que Alemania había invadido Polonia y nadie se tomaba en serio que Alemania realmente iba a querer invadir París, que era el fin último de Adolf Hitler, era llegar a dos ciudades muy importantes, París y Londres. Y a París podría llegar fácilmente, pero era mucho más difícil llegar a Londres, porque como ustedes saben, el Reino Unido es una isla y la fuerza naval alemana no era tan fuerte como la Royal Navy Force del Reino Unido. Entonces esto fue un periodo como de guerra de broma, o la Drôle de Guerre, porque no hubo combates. Esto era como Alemania, Inglaterra y Francia estaban a la defensiva, esperando a ver qué iba a pasar, y Alemania estaba conquistando Polonia. Pero los alemanes dijeron, ya no más, esta guerra de broma se acabó. Y el 10 de mayo de 1940 invaden Luxemburgo, Bélgica, Holanda y Francia. Ahí se supo que realmente había empezado la guerra, porque ya no era una amenaza, ya no era algo que iba a pasar, no, ya, aquí empezó la guerra. Entonces, las fuerzas militares británicas, el ejército francés, trataron de defender a Bélgica, pero no pudieron. Y el 10 de junio de ese mismo año, la Italia de Mussolini decide unirse a Alemania, unirse a la guerra y atacar Francia por el sur. Francia sabía que no podía aguantar mucho tiempo más porque el ejército francés no era un ejército muy bien formado, no era un ejército muy tecnificado, como sí lo era el ejército británico, que durante toda su historia, al ser una isla, tuvo que defenderse una y otra vez de ataques de otros países. Entonces, Francia decidió firmar un armisticio y esto llevó a que Hitler cumpliera su sueño, ocupar París, el 22 de junio de 1940, y establecer un gobierno alemán en Francia al que se llamó la Francia de Vichy, que tenía sede en una ciudad del sudeste francés que se llama Montpellier. Pero Francia seguía, o el Reino Unido seguía defendiendo a Francia, y esa Francia que no había sido ocupada directamente, seguía luchando para independizarse o para liberarse del yugo alemán. Sí, la guerra relámpago de Adolf Hitler. Pues resulta que en 1940, cuando cae Francia, el mundo se da cuenta que esto sí es serio, que Hitler sí iba como muy, muy en serio. Entonces, el Reino Unido ya se había quedado sin recursos para la guerra y el presidente de los Estados Unidos, este señor que ven acá en la foto, que se llamaba Franklin D. Roosevelt, persuadió al Congreso de su país para que le diera un préstamo al Reino Unido y poder empezar o poder rearmarse para combatir a Hitler, porque si no, Hitler sí iba a ganar la guerra. Si el ejército británico no se armaba, no se tecnificaba y no entraba a Estados Unidos a apoyarlo económicamente, probablemente la historia hubiese sido otra porque Hitler se hubiese ganado la guerra y sí hubiese podido llegar a Londres. Entonces, el 11 de marzo de 1941, el gobierno de los Estados Unidos le dio 50.000 millones de dólares de la época al Reino Unido y a otros 37 países del mundo que estaban luchando con el Reino Unido en contra de Hitler, que en su mayoría son los países del Commonwealth o de la Mancomunidad Británica de Naciones, para luchar contra Hitler. El Reino Unido de esto recibió 34.000 millones de dólares, Canadá también
dio 4.000 millones de dólares, pero Canadá es un país de la Commonwealth, entonces Canadá tenía como una obligación. Y ahí fue donde Franklin D. Roosevelt empezó a decir, bueno, hay que apoyar a esta gente, tenemos que ayudarlos a que se tecnifiquen, ayudarlos a armarse, porque no podemos permitir que un gobierno dictatorial, un gobierno que no respeta los derechos humanos, como el de Adolf Hitler, se tome el poder del mundo. Porque aquí ya Hitler también había empezado con toda su persecución a los judíos, con su persecución a quienes no fueran de la llamada raza aria y a montar los campos de concentración de los que ustedes tanto han oído hablar. Mientras eso pasaba en Europa, en África, Italia tenía el control de Eritrea y de Somalia, porque, como ustedes saben, cuando empezó toda la repartición colonial de los países africanos, si ustedes se dan cuenta, el mapa de África es un mapa como trazado con un mapa, con una regla, porque prácticamente los países europeos lo que hicieron fue cortar África con una regla y dividírselo. Esto para los alemanes, esto para los italianos, esto para los franceses, esto para los holandeses, esto para ustedes, sin importarles si en este país, si en estos países había tribus enemigas o no. Y por eso también es gran parte, se han dado gran parte de los conflictos en África, pero eso ya es tema para otra conversación. Entonces, Italia tenía el control de Eritrea y de Somalia y se quedó con ellas durante toda la guerra. En 1940, las fuerzas aliadas fallaron en la batalla de Dakar, en Senegal, y lo que hicieron fue que toda esta zona del norte, del norte y noroeste de África terminaron siendo parte de la, de las potencias del eje, eran controladas por las potencias del eje. Pero tiempo después, en 1942, pues los aliados tuvieron un pequeño éxito quitándole Gabón a las potencias, a las potencias del eje y este territorio fue ocupado por la Francia Libre y muchos franceses de esa Francia Libre terminaron yéndose a Gabón huyendo de la guerra. En África no pasó mucho más porque pues a nadie le importaba realmente África, salvo a quienes ya tenían territorios coloniales ahí que no les fueran arrebatados. Pero mientras eso pasaba en África, en Asia, Hitler había empezado a enemistarse con los japoneses porque no les había dicho a los japoneses que iba a invadir la Unión Soviética y pues la Unión Soviética ya había hecho la paz con Japón el 13 de abril del 41. Pero resulta que en el 41 Estados Unidos dijo, no, pues vamos a embargar a Japón porque Japón está ayudando a Hitler. Y ustedes lo saben, el arma favorita de los Estados Unidos para ejercer presión sobre un país son los embargos económicos. A Estados Unidos creo que le encanta hacer o embargar económicamente a los países, por alguna razón que desconozco. Entonces, embargaron todo el petróleo japonés, amenazando con, pues, ¿con qué? Con que este país no pudiera acceder a este recurso. Esto llevó a que Japón, o a que el emperador de Japón en ese momento, que era el emperador Hirohito, planeara el ataque japonés contra la base naval de Pearl Harbor. ¿Para qué? Para apoderarse de todos los campos de petróleo de todas las Indias Orientales Neerlandesas, de todos los países que eran colonia holandesa y que estaban en la cuenca del Pacífico. Al primer ministro japonés, Fumimaro Konoe, no le agradaba la idea de meterse en guerra con los Estados Unidos, porque para entonces ya se sabía que los Estados Unidos tenía el ejército más, o uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero el emperador Hirohito dijo, no, vamos a hacer la guerra contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos no se puede meter con el imperio de Japón y no puede decirnos qué podemos y qué no podemos hacer. Pues resulta que el 7 de diciembre del 41 Japón lanzó ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái, contra Tailandia, contra algunos territorios británicos en Malasia y Hong Kong, y este ataque, sobre todo el de Pearl Harbor, destruyó casi todos los aviones estadounidenses que había en esa base naval, dejó fuera de combate a la principal flota naval estadounidense y dañó, se perdieron el USS Arizona, el USS Oklahoma, y este fue el momento en el que Estados Unidos dijo, ah, sí, se metieron conmigo, bueno, yo también me voy a meter con ellos. Vamos a ver un poquito de qué fue el ataque a la base naval de Pearl Harbor.
7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial japonesa ataca por sorpresa la base militar estadounidense de Pearl Harbor. La agresión define el curso de la Segunda Guerra Mundial al precipitar la entrada de Estados Unidos en la contienda. Horas después, en el Congreso, el presidente Franklin Roosevelt declara la guerra a Japón con el famoso discurso de la infamia. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que pervivirá en la infamia, Estados Unidos fue atacado repentina y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Como comandante en jefe del Ejército y de la Marina, he decretado que se tomen todas las medidas para nuestra defensa. Los bombardeos acabaron con la vida de 2.400 militares estadounidenses. 12 barcos de guerra quedaron completamente destruidos y 9 seriamente dañados. Estados Unidos perdió además 164 aviones de su flota aérea. Las bajas fueron menos importantes en el campo japonés, que perdió 64 hombres, 5 barcos y 29 cazas cero. La batalla de Guadalcanal fue la primera victoria estratégica para los aliados en el Pacífico. En febrero de 1943, Japón completó la evacuación de sus tropas de las islas. En esa batalla, que marcó el comienzo de la transición entre las operaciones defensivas hacia una ofensiva estratégica, murieron 1.700 estadounidenses y 25.000 soldados nipones. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, ordenados por el presidente estadounidense Truman, marcaron en agosto de 1945 el final de los enfrentamientos. Como cada diciembre, el pasado día 7, veteranos estadounidenses recordaron a sus compatriotas fallecidos en Pearl Harbor hace 75 años. John McCain, senador republicano. Muchas familias estadounidenses cambiaron ese día. Estados Unidos también cambió para siempre por los acontecimientos de aquel día infame. El día en que confluyeron el poder, el coraje y la compasión del pueblo estadounidense en la Guerra Mundial. La memoria se mantiene viva también en el monumento erigido sobre el pecio del acorazado USS Arizona, en recuerdo a los más de 2.000 marinos muertos. Ustedes se pueden dar cuenta en el video, el ataque a Pearl Harbor significó una herida al orgullo de los Estados Unidos, una herida a un país que hasta el momento había dicho, no, yo no me meto en la guerra con nadie, yo estoy mirando qué pasa y analizando el panorama. Y fue lo que obligó a que Estados Unidos entrara directamente en la guerra contra Japón y que decidiera años después el presidente Truman, algunos años después, lanzar la bomba atómica contra Hiroshima y Nagasaki en el 45. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, quejas, ¿todo claro? Todo claro. Todo claro, profe. América Latina no fue mencionada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque América Latina, nuestros países se mantuvieron alejados al margen de la guerra. Muchos países decidieron no movilizar soldados, solamente México y Brasil movilizaron algunos pocos soldados. Y además esto se vio empujado porque en 1939 muchos de nuestros países, casi todos, incluido el nuestro, suscribieron una declaración, que es la Declaración de Panamá, que planteaba que toda América Latina iba a ser neutral ante el conflicto que quebrantaba la paz en Europa, e invitaba a las potencias, tanto a las potencias del eje como a las potencias aliadas, a llegar a acuerdos pacíficos para acabar con el conflicto y que no murieran tantas personas. Algunos países como el nuestro, sobre todo en el Valle del Cauca, algunos países como el nuestro, como Ecuador, como Perú, como Venezuela, recibieron también a muchos judíos como refugiados que venían huyendo del régimen nazista en Alemania, y por eso muchos de nuestros muchos de los desarrollos empresariales de la época, sobre todo en el Valle del Cauca, con lo que tenía que ver con los ingenios azucareros y demás, tienen herencia judía. Pero América Latina realmente no tuvo una participación en la guerra.
Aparte, nuestros países también tenían problemas económicos, problemas políticos. Colombia estaba también pasando por momentos de crisis porque ya se empezaban a ver todos esos levantamientos armados que llevaron años después a el Bogotazo en el 48 y demás. ¿Cuándo se acaba la guerra? La guerra se acaba cuando Roosevelt, Churchill y Stalin decidieron que la guerra se tenía que acabar. Y ellos llegaron a acuerdos acuerdos para que Europa saliera de la guerra en la conferencia de Yalta en 1945. La conferencia de Yalta, señores y señoritas, también es conocida como los acuerdos para la construcción de un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial iba a decir básicamente 5 cosas. Primera cosa, la ciudad de Nueva York se convertiría en el principal centro financiero del mundo. 2, el dólar norteamericano sería la principal moneda de intercambios comerciales. Es decir, ya aquí 0 oro, 0 libras esterlinas, se dañó mi computador. 3, habrían 2 grandes poderes: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América. Esto nos lleva a lo que vamos a ver el próximo martes, a la famosísima Guerra Fría. 4, Estados Unidos apoyaría a Europa en su reconstrucción. Y lo más importante, se iba a juzgar a los criminales de guerra. O sea, esta era la forma de decir, esto no va a quedar impune, hay que enseñarle al mundo que no se puede volver a meter con las potencias, que no pueden volver a hacer guerras de esta manera, y pues se iba a crear otro organismo que es muy importante, que muchos de ustedes no quieren, y ahorita les voy a preguntar por qué. Se crearía la Organización de las Naciones Unidas. Después de esto, las tropas aliadas tuvieron una serie de triunfos en todos los frentes, recuperaron París, recuperaron Polonia, entraron a Berlín, iban a capturar a Hitler, pero Hitler decidió que era mejor que se suicidara. Entonces las fuerzas alemanas entregaron Berlín a las tropas aliadas el 2 de mayo del 45, Italia también se rindió el 2 de mayo del 45, y fue entre mayo y junio del 45 todos los países que estaban ocupados por Alemania recuperaron su libertad, establecieron elecciones democráticas y se acabó, por decirlo así, la guerra de una u otra manera. La guerra acabó en Europa, pero la guerra todavía no había acabado en Asia. La guerra acaba en Europa en mayo, celebran el Día de la Victoria los europeos continentales el 8 de mayo y los soviéticos el 9 de mayo, pero Harry Truman decide, porque Japón todavía no se había rendido, Harry Truman decide lanzar la bomba atómica en agosto del 45, decide lanzar el Enola Gay sobre Hiroshima, y el 9 de agosto sobre Nagasaki, las ciudades japonesas que más se vieron perjudicadas por la guerra, y ahí fue donde Japón decidió rendirse, y también se llegó a una conclusión sobre Japón. Y es que Japón se rinde en la guerra. Dime. Japón se rinde en la guerra y al principal acuerdo al que llega el gobierno de los Estados Unidos con el emperador de Japón es que Japón no va a tener ejército. Desde el año de 1945, el imperio de Japón no tiene ejército. ¿Por qué? Porque esa fue la manera de asegurarse de los Estados Unidos que Japón no iba a volver a
atacarlos de ninguna manera. Si llegado el caso, Japón se llega a ver inmiscuido en un conflicto internacional, los Estados Unidos tienen el compromiso de defender a Japón en esta guerra. Y así termina la guerra. Pero la guerra dejó unas consecuencias muy grandes, muy duras, muy feas. Deportaciones masivas a campos de concentración y de trabajo forzados que se convirtieron en lo que ustedes conocen como el Holocausto. Masacres de población inmensas, masacres horribles por parte de Japón a sus prisioneros en China y en algunos otros países de la región. Bombardeos de días y días y días a ciudades como Varsovia, Londres, Coventry en el Reino Unido, la bomba atómica, el desplazamiento de millones de personas después de la reconfiguración de las fronteras nacionales y sobre todo la pregunta de cómo fue posible la guerra y cómo hacemos para sanar al mundo, para curar al mundo de los efectos que dejó la guerra. Vamos a ver en 17 minutos, menos, un poquito menos, y muy animadamente, todo este resumen de una manera más alegre de lo que yo les acabo de contar. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar, mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia.
Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra, tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno: el bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas, y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada, controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria.
Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el Canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la Batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: "Nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos". Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor. Pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas... Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico. Y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave, concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway, un duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir.
En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al Canal de Suez y con ello el plan de Tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero, los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril, los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito. Complicada la historia, ¿no? Bastante, doctora. Muy entretenida de estudiarla, muy emocionante estudiarla. Muy emocionante y el video es muy emocionante porque nos cuenta detalles que de pronto a todos se nos pasan. Y este es el momento en el que surge la posguerra, en el que surge algo que se llama la Guerra Fría, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Por eso hoy no voy a hacer énfasis en la Guerra Fría, porque la Guerra Fría es sujeto de la clase del próximo martes. Y vamos a ver qué pasó a nivel político, económico, militar, comercial, tecnológico, entre las dos grandes potencias. Esta posguerra trajo consigo también un movimiento que se conoció como el movimiento de los no alineados, que eran aquellos países aquellos países que decíamos no estar ni con los soviéticos ni con los norteamericanos. De hecho, Colombia tuvo la presidencia pro tempore del grupo de los no alineados por allá en los años 80, y Colombia decía, es que nosotros no somos aliados de los Estados Unidos.
Durante este tiempo también se vio la carrera armamentística nuclear entre las dos potencias, de la que vamos a hablar la semana que viene, porque vamos a hablar de la crisis de Bahía de Cochinos en Cuba. Pero la principal consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Esa organización a la que muchos de ustedes no quieren, porque dicen que no sirve para nada, sobre todo los jóvenes, ustedes los jóvenes dicen que la ONU no sirve para nada, pero que es la que se creó con el fin de promover, proteger y coayudar al establecimiento de la paz y seguridad internacionales. Asimismo, el final de la guerra contribuyó a la descolonización de muchas zonas del mundo que estaban ocupadas y que bajo dominio europeo y norteamericano, como la India, Indonesia, las Filipinas y muchos países árabes. Entonces, otra de las grandes consecuencias y quizá la más importante consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue que aumentó el número de estados independientes, de estados nacionales que había en el mundo. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, todo claro. No, profe, todo claro. Pues el tema de las Naciones Unidas, que es un tema como tan complejo, yo digo que en lo social ha servido muchísimo. Los programas sociales de Naciones Unidas son excelentísimos y ha servido como para que el mundo entre en una misma tónica. Todo este tema de ahora, los ODS, la Agenda 2030, pues ha servido, pero realmente la crítica que yo le hago a las Naciones Unidas es en el Consejo de Seguridad, que es donde está el poder real de la Sí, que son los que organización. mandan realmente. Y realmente entre los 5 permanentes y su famoso derecho al veto, que es la principal crítica que yo le hago. Y que Alemania no está en esos 5 permanentes porque como pobres alemanes perdieron es que Alemania es muy de malas. Alemania pierde 2 guerras. Alemania de verdad es muy de malas. Y eso hace que, de todas maneras, a pesar de que Alemania es uno de los países más poderosos del mundo a nivel económico, haya cierto recelo sobre los alemanes en algunas cosas. Ahora vamos a reflexionar entre todos. Las 2 guerras mundiales trajeron consigo la reconfiguración del sistema internacional de la época, pasando del dominio de Europa al dominio internacional de los Estados Unidos. Esta reconfiguración tuvo como principal consecuencia pues la Guerra Fría. Teniendo en cuenta lo anterior, nos vamos a dividir, yo los voy a dividir en 4 grupos y vamos a tomarnos 10 minutos para debatir sobre las siguientes preguntas. ¿Qué rol jugó la Segunda Guerra Mundial en la configuración de China como potencia? ¿Cómo crees que el triunfo de los Estados Unidos como potencia global impactó en Colombia? Es lo que quiero. Lo que quiero es que discutan entre ustedes, que debatan sobre estas dos preguntas. Voy a crear 4 grupos y entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. La sala 1, que es la sala donde están Edwin, Elian, Karina, Laura, Lucía, Mayret y Tatiana, va a debatir sobre la primera pregunta. ¿Qué rol jugó la Segunda Guerra Mundial en la configuración de China como potencia? En la sala número 2 están Alejandro, Carol, Daniel, Dana, Javier, Valentina y Sebastián. ¿Cómo creen ustedes que el triunfo de Estados Unidos como potencia global impactó en Colombia actualmente? En la tercera sala están Abdel, Adriana, José David, Julián, Laura y Natalia. Van a debatir sobre qué rol jugó la Segunda Guerra Mundial en la configuración de China como potencia. Y en la última sala, donde están Ariel, Daniela, Juan Felipe, Mayra, Sara y Valentina, van a debatir sobre la otra pregunta. Son las 10:35. La idea es que a las 10:45 volvamos a la sala principal y un representante del grupo nos cuente qué debatir. Entonces pueden entrar a las salas de grupo en este momento. Bueno, vamos a ver qué reflexionaron, a qué conclusiones llegaron. Entonces vamos a escuchar a el grupo que estaba en la sala 1. Vamos a escuchar al grupo de Edwin, Elian, Karina, Laura, Lucía, Mayred y Tatiana. ¿Qué rol jugó la Segunda Guerra Mundial en la configuración de China como potencia? ¿A qué conclusión
o conclusiones llegaron ustedes como grupo? Doctora, compañeros, pues si bien tenemos definido e identificado cuáles fueron las potencias que se involucraron en la Segunda Guerra Mundial de manera directa en estas confrontaciones que acabamos de ver en su relato y en el video, la situación de China fue una situación bastante especial y muy particular por el contexto y la situación que estaba viviendo en ese momento. Ellos sostenían una guerra con los japoneses por la invasión de los nipones por parte de la Manchuria y por parte de la península de Corea. Entonces ellos tuvieron que atender esta agresión y defenderse del imperio japonés. Ellos de alguna u otra manera recibieron cierto apoyo militar por parte de la Unión Soviética de Joseph Stalin. Allá fue el general Zhukov, y por parte de la Manchuria, por Mongolia, pues también ayudaron a los japoneses a defenderse. Después viene el tema de la revolución campesina en manos de Mao Zedong, y ellos terminan de aislarse y no entrar en una confrontación directa con la Segunda Guerra Mundial. Stalin retira las tropas de Manchuria cuando se da la batalla de Stalingrado porque necesitaba recursos, hombres para atender la agresión de la Operación Barbarroja que inició el ejército nazi. Y China se dedica como en cabeza de Mao Zedong y el general Chen Kang-shek, que se retira después a la China-Taiwán. Y se viene como una especie de guerra civil, de guerra interna, y en eso se les va a ellos la Segunda Guerra Mundial, donde pasaron también vejámenes de guerra, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, aunque en ese momento no se hablaba como tal en esos términos. Mao Zedong termina por unificar su plataforma y su programa ideológico, constituyendo a China en un modelo comunista, pero no estalinista, leninista, sino un modelo comunista a lo Mao Zedong, y eso permitió que China, después de esa guerra civil, esa guerra interna, permitiera como ir construyendo esa plataforma política, esa plataforma económica, militar, que es lo que tenemos y la conocemos hoy en día como una de las grandes potencias económicas, militares y que están marcando la pauta ahora mismo. Eso le permitió el no participar directamente en la guerra, en los frentes europeos, en los frentes del Pacífico, terminar ese proyecto ideológico de Mao Zedong. Se unificaron. Este señor del general se va a la China-Taiwán, a la China insular. Ellos se constituyen como la China nacionalista y empieza el gran crecimiento de China que vemos hoy en día, doctora. Gracias, Edwin, por ese recorrido, esa reflexión. ¿Cómo creen que el triunfo de Estados Unidos? No, vamos a escuchar al grupo número 3, al grupo de Abdel, Adriana, José David, Julián, Laura y Natalia sobre la misma pregunta. Vale, profe, yo voy a hablar por mi grupo. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión que realmente la Segunda Guerra Mundial no tuvo un impacto directo en la configuración de China como potencia global. ¿Por qué? Después de que termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en el 49 termina la Guerra Civil China con la victoria de los comunistas de Mao Zedong. Él inicia su famosísimo gran salto adelante que resulta siendo un estrepitoso fracaso, y después viene el tema de la revolución cultural, que digamos corrige algunos errores del gran salto adelante, pero pues de todas maneras las muertes de la gran hambruna china no se recuperan y queda como ese tema ahí. Después, pues sigue con el tema de la revolución cultural hasta el año 76, que es cuando muere Mao Zedong, y el sucesor de Mao Zedong ya comienza en el año 78 la transición y la transformación de China, para en el año 1980 el sucesor de Mao, que bueno, el nombre se me escapa en este momento, que sería el presidente de China, comienza a patentar el modelo de socialismo con características chinas, que no es más que un socialismo en toda China, menos en 7 provincias, si no estoy mal,
que en esas siete provincias sí se aplica una economía de libre mercado que le representa miles de millones de dólares y es lo que lo tiene en este momento como la segunda economía más grande del mundo. El sucesor de Mao se llamaba Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Gracias, profe. Él decía que lo importante no era, que no importaba si el gato era blanco o negro, que lo importaba era que cazara ratones. Para de una u otra manera decir que no importaba si China era comunista o no, que lo importante era que creciera y se elevara al mismo nivel de otros países en términos macroeconómicos. Alejandro, Carol, Daniel, Dana, Valentina, Sebastián, ¿cómo creen que el triunfo de Estados Unidos como potencia global impactó en Colombia? Pues uno de los puntos que estábamos mirando es el impacto militar que Estados Unidos generó en Colombia. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, en el gobierno de Olaya Herrera, Colombia pues puso a disposición los territorios colombianos para crear observatorios con este tema de Pearl Harbor, creo que era. El gobierno de Estados Unidos empezó a hacer intercambios intercambios de como inteligencia y bueno, uno de esos puntos que envió generales de Estados Unidos a Barranquilla, que era el punto que se tenía como de observatorio, para analizar en qué estado estaban las fuerzas militares, vieron que solamente Colombia tenía una fragata y dos aviones obsoletos. Después de la Segunda Guerra Mundial, empezó con los tratados de libre comercio en la consolidación de Estados Unidos como un eje comercial, le ofreció al gobierno de Olaya Herrera concesiones y créditos para la modernización y la creación de un bloque militar y la consolidación militar de Estados Unidos. Ese fue uno de los puntos que nosotros estábamos debatiendo. Muchas gracias, Alejandro. Ariel, Daniela, Juan Felipe, Mayra, Sara, Valentina, ¿a qué otras conclusiones o qué otras cosas debatieron ustedes sobre Profe, esta bueno, yo tomo la iniciativa, si alguien más quiere hablar, pues ya, alce la mano. Pero bueno, o sea, para entender esa pregunta tenemos que preguntarnos, ¿qué es Colombia para Estados Unidos? Es la pregunta. Y bueno, en el debate que sostenemos acá en el grupo de 4 personas, las compañeras llegaron a una buena conclusión, que dijeron que Colombia es un país de paso para Estados Unidos, un país más. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos no quería que de pronto se le armara el mismo escándalo en su vecindario, el mismo escándalo que tenían en Europa. Ellos querían reafirmar su cultura global en su territorio. Obviamente, claro, es como decir, no, pues en Chapinero está todo tranquilo, pero en Bosa, ¿qué tal? Y se nos volteen. Entonces, ¿qué más que Colombia como puerta de Sudamérica para reafirmar esa cultura global? ¿Qué hicieron? Prácticamente fue colocar tropas estadounidenses en Colombia, tener el control del vecindario Sudamérica para que de pronto no se presentaran aires de revolución o apoyo hacia de pronto el bando opuesto al estadounidense y así pues tener el control en su continente. Claro, pues Colombia a esto se pudo ver parcialmente beneficiado, porque digamos, al tener pues a Estados Unidos como aliado, en materia de relaciones internacionales, pues claro, los beneficios, es decir, pues, ¿cómo no voy a tener amigo del niño rico del barrio? Claro, él me presenta a otros niños ricos y me hago amigo de esos niños ricos. Y hay que vean que en mi casa está la plata para materia de inversión internacional. Y pues de paso, pues hacemos unos tratados de libre comercio. De paso, pues los ayudamos a expandir esa cultura global capitalista y impedir que de pronto existan futuras revoluciones que vayan en contra de esta cultura. ¿Sí? Y pues por hacerle ese gran favor, él me ayuda de pronto con mis temas de guerra civil. Él le dice, bueno, venga chino, usted me está colaborando.
Entonces, pues, ahí yo le envío unos jugueticos para que usted, pues, mire a ver qué es lo que hace en su casa. Ahí tenga sus helicópteros, tenga sus aviones, tenga esto, tenga lo otro. Hacemos tratado, usted es mi, mi, mi principal patio en Sudamérica, donde pues yo puedo presentarlo a usted ante toda una comunidad internacional como mi amigo del sur, y así usted pues tendrá mejores relaciones a nivel internacional. Pero eso sí, tú sigues siendo un país de paso donde yo puse mis tropas. Valentina. Profe, pues adicional a lo que mi compañero estaba diciendo, sí, nosotros lo estábamos analizando como de que, pues en realidad, pues acá no vieron como Colombia como un país lleno de riquezas como para poder estar, porque realmente no fue así. Nosotros no éramos como un país potencia para decir que pudiéramos entrar que pudieran entrar a, como decía, como en un momento le dijo una de mis compañeras, desangrar al país, sino más bien nos vieron fue como, porque según tengo entendido, acá entraron fue a dar, como por decirlo así, asilo a las tropas, pero también otra cosa que le quería como agregar a mi compañero Ariel era que como tal Colombia siempre tuvo como muy buenas relaciones con Estados Unidos, entonces pues no fue como algo como asombroso que digamos se uniera y se aliara con Estados Unidos, ¿no? Entonces, igual en el momento en el que hubo como esa alianza y que realmente algo, en vez de ser como un apoyo o por decirlo así, como que influyó económicamente porque realmente Colombia estaba golpeado económicamente a la hora de pues las guerras. Se trató más como de un apoyo civil, sí, de militar, más bien militar que por decirlo así económico. Porque aparte Colombia pues también cuando entró directamente eh, rompió pues totalmente relaciones con las potencias del eje, o sea, ellos de una vez rompieron relaciones con todo lo que integró Alemania. Entonces pues también quería como pues mencionar eso. Gracias, Valentina. Bueno, gracias por estas reflexiones, por este debate tan chévere. Para la próxima semana, en esta semana del campus virtual, en el módulo de esta semana que dice 24 de agosto del 2021, hay un taller para que lo realicen en parejas o individual si lo quieren realizar individual, pero pues si lo quieren hacer en parejas mucho mejor. Tienen plazo para entregar ese taller hasta el próximo martes a las 9 de la mañana. Los invito a que preparen la lectura de la siguiente semana, que se llama La Guerra Fría, una breve introducción, puesto que la próxima semana vamos a hablar sobre la Guerra Fría. Edwin, no hay problema, puedes hacer la relatoría de forma oral, como quieras, con ayuda visual, como tú quieras. Lo importante es que pues, nos pongas un poco en contexto de lo que hablamos la clase de hoy. Y espero que más personas participen el próximo martes en análisis de prensa. Acuérdense que la participación en clase es parte de la nota del primer corte y vale el 10%. Si una persona no participa en clase, ¿qué nota le voy a poner yo de ese 10%? Me alegra mucho Muchas gracias, verlos. doctora. Me alegra mucho verlos. Yo espero volverlos a encontrar el próximo martes. Para las personas que tienen pendiente el quiz, se los voy a habilitar para el día de hoy, de 1 a 2 de la tarde. Entonces, para que por favor entren a esa hora al campus virtual a realizar el quiz. Un abrazo para todos. Feliz resto de día, feliz semana y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, profesor. Profe, gracias. Gracias. Gracias, profe.